Bienvenidos a OVNIs y demás paranormalidades, donde la realidad y la ficción se entrelazan en una danza cósmica. Nos sumergiremos en la vastedad del universo, explorando avistamientos OVNI, desentrañando los secretos de la parapsicología. Pero entre las sombras de lo paranormal, también daremos voz a una sección única, los oscuros relatos de los asesinos seriales argentinos. Prepárense para un viaje que desafiará sus creencias y los llevará a lugares inexplorados de la mente humana. Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende la hora del día en que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Luciano Camarero y esto es OVNIs y demás paranormalidades. Y hoy tenemos un programa espectacular, un programa dedicado a varias investigaciones que he hecho durante estos años. Dos investigaciones en realidad. Tengo otras más que las voy a contar, en los otros programas, ¿verdad? Primero en la sección OVNI vamos a ver visitantes de dormitorio. Una de las mejores investigaciones que hice junto a mi gran amigo, el profesor Fabio Serpa. En el año 2013 fue. En la sección parapsicología vamos a ver por qué se representan a los fantasmas con sábanas blancas. Porque en los dibujitos, en las series, en cualquier otro lugar, los fantasmas se representan con sábanas blancas. A ver, ¿qué le da esa connotación? En los misterios de metafísica, vamos a hablar sobre la misteriosa Casa Cruz de Corrientes, una casa que tuve el placer de conocer en el año 2013 también. ¿Qué año es el 2013? La verdad que fue un año bárbaro para mí. Junto a unos amigos que me llevaron a Corrientes. Y tiene muchas particularidades esta casa. Y por último, en la sección de los asesinos seriales argentinos, vamos a ver el vampiro de la ventana. Un asesino serial de Tucumán. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, como les dije anteriormente, el año 2013, la verdad que fue un año muy positivo para mí. Porque descubrí muchas cosas, comencé a investigar fenómenos nada más ni nada menos que de la mano del profesor Fabio Serpa. Fabio Serpa, para el que no lo conoce, no lo conoció, fue uno de los más grandes investigadores, no solamente de Argentina, sino también del mundo. Yo tuve la oportunidad de poder estudiar el curso con él y como le gustaba mi manera de investigar, me pidió que sea uno de sus colaboradores en el campo de la investigación, no solamente de ovnis, sino también de parapsicología, de fenómenos paranormales. Bueno, y uno de los casos más importantes que nos tocó investigar fue visitantes de dormitorio. ¿Qué son los visitantes de dormitorio? ¿Qué son? No es el pata de lana, Ojo, no son los clásicos pata de lana que, me vino un extraterrestre. No. Un visitante de dormitorio son seres que mientras dormimos profundamente a la noche, estadísticamente más a la madrugada, arriban a nuestro dormitorio para estudiarnos. O sea, en lugar de abducirnos en la nave, se van. Es una visita médica, vamos a decirlo de esta manera, es una visita médica. Se han dado casos en que los testigos sufren un encuentro del cuarto tipo, o sea, cuando son abducidos, o simplemente los visitan para observar o hacer, en varios casos, alguna sanación paranormal.
La mayoría, los que conocemos en su totalidad, son protagonizados principalmente por seres denominados grises. Estos seres que son los de la tipología más conocida. Bueno, este es el común denominador de todas las películas y series donde aparecen humanoides de 1,40 m de estatura aproximada, delgados, manos largas pasando por sus rodillas, nariz y boca pequeñas, casi que ni se nota ni la nariz ni la boca. Bueno, cabeza grande, ojos negros en forma de almendra o caucasiana, o sea, así tipo como orientales, medio japoneses, ¿no? Y por supuesto, lo más característico es su piel de color gris. Tienen 4 dedos en las extremidades, o sea, tanto en las manos como en los pies. No tienen pelo y tampoco se percibe ningún artefacto para poder respirar en nuestra atmósfera. O sea, vienen así nomás. También estos seres son conocidos por ser los autores de las miles de mutilaciones de ganado que hay en todo el mundo y que hubo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Son los seres que llamamos científicos porque tienen el criterio de la investigación y análisis de nuestra ciencia o de nuestra raza, digamos. Pero ¿son malos estos seres? Bueno, hay muchos testigos que van a decir que sí, porque realmente han sufrido muchísimo. Me compadezco con muchos de ellos. Yo la verdad que no quisiera estar en ese lugar, porque las cosas que me han contado testigos, amigos, muy buenos amigos, que han tenido este tipo de encuentros cercanos, no solamente en su casa, sino también adentro de las naves, realmente la pasaron muy mal. Pero bueno, realmente es un grave error decir que son malos, porque en realidad no lo son. A ver, son seres, como les dije anteriormente, 100% científicos, que en algunas teorías buscan saber la forma de poder tener sentimientos o ser sensibles al igual que los otros seres humanos terráqueos, ya que al ser tan avanzados tecnológicamente no conocen el amor como energía. Es un tipo de humanoide distinto a otros más avanzados espiritualmente que nos vienen desde hace muchos años, preparando para el futuro contacto con su civilización, que es lo que vimos en programas anteriores con el tema de las ciudades intraterrenas. Bueno, volviendo a estos seres grises, extraen de los seres humanos, en varios casos, no en todos, células sexuales, o sea, los óvulos en la mujer, los espermatozoides en los hombres, para crear una raza de híbridos y preservar su especie. Es más bien un criterio científico como lo entendemos nosotros en la actualidad. A ver, son teorías, no es algo que, no es que vino un gris y me dijo, mira flaco, nosotros hacemos esto. No. Son teorías de, no solamente mías, sino también de varios investigadores que hemos incursionado en estos temas. Bueno, ellos no hacen más que estudiar a nuestra especie humana, desechando nuestra egolatría y antropocentrismo, ¿verdad? Bueno, de una manera benevolente, sin violencia ni nada por el estilo. Distinto criterio a cómo se ve en las producciones de Hollywood, con el criterio muy estadounidense, que ellos son malos y que los buenos somos nosotros. Bueno, y hay otras muy pocas producciones lo indican con ese criterio benevolente científico que señalamos. En los casos más violentos se han podido observar pequeñas marcas detrás de las orejas de los testigos o hemorragias nasales. Y bueno, ¿y cuáles son las características más comunes de estos casos? Hay un tiempo perdido en el que el testigo no recuerda absolutamente nada de lo que ha sucedido en algún lapso de tiempo. Por ejemplo, se despierta, ve al ser y luego amanece en su cama sin recordar lo que sucedió. Otra de las características más comunes es una luz brillante. En la mayoría de los casos este testigo
ve una luz muy brillante fuera de su dormitorio. A veces es blanca, otras veces es azul, pero más o menos en esas tonalidades. Con esta luz puede ingresar por la ventana o también puede emanarla los seres desde sus cuerpos físicos. Otra de las características muy comunes es que la pareja, bueno, si está en pareja, por supuesto, esta persona, no se entiende absolutamente, no se entera absolutamente de nada, está profundamente dormida. Otra de las cosas que han sucedido en la gran mayoría de los casos, estamos hablando la gran mayoría de los casos, tienen dolores renales y diuresis. Estos visitados sufren una abundante diuresis nocturna. Después de la experiencia, se levantan hasta 10 veces a la noche para orinar. Por supuesto, se averigua en la encuesta, o sea, cuando uno investiga al testigo, si sufren de diabetes o problemas renales, o si utilizan algún diurético, etcétera. Pero su contestación es completamente negativa. Ahí es cuando suceden estas cosas raras, digamos, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que ha sucedido también es que hay una intervención de la glándula hipófisis. Esta glándula está ubicada en la zona del cerebro llamada silla turca. Es allí donde llegan con una sonda o aguja a través de la nariz para producir diferentes efectos en ella, tales como la intervención para la manipulación y extracción de óvulos en las mujeres y la extracción de esperma en los hombres, por lo que están forzando la producción de la hormona foliculoestimulante y de la hormona luteoestimulante. Y después, otra de las características tan grandes que hay es que los visitados por lo general son personas, son personas que tienen un coeficiente intelectual superior a la media. No es difícil encontrar profesionales en distintas disciplinas cuando son, visitados por estos seres. Y por último, pero no menos importante, es que los testigos, al despertarse al día siguiente, sienten un gran cansancio físico y muchas veces también sienten mucho estrés y mucha angustia recién cuando se levantan. Se sienten como sucios, se sienten como oídos, como si estuvieran fuera de este plano. Bueno, y una vez dicho todo esto, vamos a la experiencia, vamos al caso que nos tocó investigar con el profesor Fabio Serpa. En la madrugada del 29 de marzo de 2008, la señora Gabriela Iriarte, de 37 años de edad, se despierta a causa de una inminente dolencia en la zona renal. Se incorpora en la cama, su esposo dormía profundamente y puede ver que por la ventana ingresaba una inusual luz, muy blanca y muy intensa. Antes de levantarse, gira su cabeza hacia la puerta y puede divisar con absoluta claridad la figura humanoide de un ser de menos de 1,5 metros de alto, cabeza grande desproporcionada al cuerpo, brazos largos y piernas flacas, al igual que todo el cuerpo, solo que en el torso se ensanchaba. La piel era grisácea y caminaba tranquilo, argumentaba la testigo. Al respirar gesticulando el susto a causa de esa visión real e inusual, el ser se da vuelta antes de salir del dormitorio e Iriarte puede corroborar con total claridad que no se trata de un ser humano habitante de ese planeta. Y ve en su rostro unos profundos ojos negros que la miran. En ese momento, la testigo argumenta que siente una extraña mezcla de tranquilidad y desesperación, porque ella está tranquila, pero a su vez piensa en sus hijos, la niña de 6 años y el chico de 12, que duermen en los dormitorios adjuntos. Y se despertó. Se despertó cerca de las 9 de la mañana, sin entender muy bien lo que había sucedido, pero sintiendo
profundamente que no había sido un sueño, sino una experiencia completamente real. Se levantó, fue al baño, puso la pava para tomar unos mates, se vistió y salió a comprar medialunas para el desayuno. En el camino oyó algo que llamó sumamente la atención y que avalaba lo que había vivido esa noche. Dos jóvenes, mientras tomaban mate en la vereda de un negocio, comentaban algo sobre una noticia de avistamientos de ovnis esa madrugada sobre el cielo de Cañuelas, a muy pocos kilómetros de Monte Grande. Más sorpresa se llevó el testigo al comentarle a su padre lo que había vivido esa madrugada, y a los pocos minutos, le llevó el diario de esa mañana en donde estaba publicada la noticia de la que hablaban los jóvenes. Varios días estuvo Iriarte con una sensación de extrañeza e incomodidad mezclada con angustia y melancolía, y sin entender bien el porqué. Y luego de 5 años, esta mujer decidió contar este suceso al equipo investigativo de CAEFA, Centro Argentino de Estudios de Fenómenos Anómalos, para sacarse sus dudas. Ellos se dieron cuenta que algún dato faltaba en el relato, y era qué había sucedido desde que la testigo tuvo su encuentro con el ser hasta que se despertó horas más tarde. Para eso recurrieron a un estudio de sofrosis para poder vivir y sentir nuevamente todo lo acontecido aquella madrugada y que fue borrado de su memoria consciente. En la misma, la testigo argumenta que estuvo aproximadamente 1 hora sentada en la cama, sin poder moverse y con el mismo estado de ánimo, mezcla de tranquilidad y desesperación. Al término de ese lapso, este ser cósmico vuelve al cuarto matrimonial, le da un pequeño golpecito en su frente con el dedo índice y la testigo siente un agradable calor que sale emanado de la mano del extraterrestre mientras la pasa sobre su cabeza. Es ahí cuando ella deja de sentir los dolores renales, pero siente un poquito de molestia en la cabeza. Acto seguido, el extraterrestre sale de la habitación, baja las escaleras e Iriarte se recuesta en la cama, se tapa con la sábana porque siente un poco de frío y a los pocos minutos ve con claridad cómo la luz blanca que entraba por la ventana asciende hacia los cielos a medida que desaparece lentamente. Y ahí Gabriela se queda profundamente dormida. Eso fue a grandes rasgos lo que investigamos con el señor Serpa. Por supuesto que después tenemos el análisis del caso, tenemos también los estudios médicos de Gabriela y tenemos el audio de la sofrosis que le hicimos, que es una especie de hipnosis consciente. Seguramente en algunos programas posteriores estaré compartiendo algo del audio y también el análisis del caso, pero ahora se nos hace un poquito tarde porque tenemos que hablar en el próximo bloque sobre por qué los fantasmas se representan con sábanas blancas. Cuando pensamos en la representación física de un fantasma, seguro que la imagen es de una sábana blanca flotando en el ambiente, acude a la mente de más de uno. Bueno, esta caracterización la hemos visto en innumerable cantidad de películas, ilustraciones de cómics, figuras de colección, pero ¿por qué los fantasmas son representados con una sábana? A ver, ¿por qué? Bueno, para eso tenemos que remontarnos muy lejos en el tiempo, en la Edad Media, más precisamente entre los siglos V y XV, que bueno, comenzó a adaptarse la práctica de envolver los cuerpos
de los fallecidos con un sudario o mortaja, que era una manta blanca sencilla, como el sudario de Cristo, bueno, que es muy, muy conocido, ¿no es cierto? Bueno, al mismo tiempo, las leyendas decían que los muertos se manifestaban como fantasmas portando la última prenda que llevaron en este plano terrenal, o sea, una sábana blanca. Y durante este periodo, los fantasmas se representaban a menudo como esqueletos envueltos por sus mortajas, como demuestra esta representación del Salterio de Robert de Lisle, que creado en algún momento entre los años 1308 y 1340. Pero recién para la década de 1400, la idea de que los fantasmas se aparecían portando sus mortajas era ampliamente aceptada y hubo quienes lo aprovecharon para hacer fechorías. Ejemplo de ello eran los ladrones ingleses que se ponían sábanas blancas al momento de entrar a robar a las casas para asustar a los dueños de las mismas, ¿no es cierto? Y llegado el siglo XIX, la idea del fantasma portando su mortaja seguía vigente. En el año 1889, un periódico de Missouri, de Estados Unidos, realizó una encuesta entre sus lectores preguntándoles si creían en fantasmas. Un lector escribió que había visto 2 fantasmas en su vida. Uno de ellos era un gran objeto blanco con largos cuernos, al que habría disparado si hubiera llevado su pistola consigo. Otro lector, el profesor no sé cuánto, bueno, escribió para decir que los fantasmas son casi siempre blancos, aunque algunas autoridades admiten que los hay oscuros. Debo decir, sin embargo, que el fantasma genuino es siempre blanco y siempre hace su primera aparición en el lugar embrujado precisamente a las 12 de la noche. O sea, son experiencias que contaban estos lectores, ¿no es cierto? La imagen del fantasma con una sábana blanca encima se trasladó a las representaciones de la fotografía victoriana de espíritus, una tendencia que no desapareció del todo hasta la década de 1930. El blanco característico del fantasma no cambió, sino que mutó de forma. Algunas representaciones comenzaron a prescindir de la sábana, pero dejaban el color claro como si fuera la piel natural de los fantasmas. Un ejemplo de ello lo podemos ver en un cortometraje animado de Popeye el Marino, en el que nuestro simpático personaje se las tiene que ver con un grupo de fantasmas que viven en un barco embrujado. Y con el paso de los años, la imagen de los fantasmas con una sábana blanca se ha convertido en un cliché, pero también en una especie de caricatura. Las mejores películas de fantasmas de la actualidad casi siempre los representan desprovistos del recurso de la mortaja. Otro elemento típico de los fantasmas son las cadenas. ¿Por qué los fantasmas arrastran cadenas cuando se manifiestan en este plano terrenal? Eso es lo que dice la leyenda popular, ¿no es cierto? Bueno, no se conoce una respuesta concreta de eso. Es posible que representen las ataduras que esas entidades siguen teniendo con la vida que acaban de dejar. ¿Vos viste alguna vez algún fantasma? ¿Qué te parece? ¿Existen los fantasmas? ¿No existen los fantasmas? Bueno, sí, obviamente si escuchás este programa es porque sabés que existen, porque tenés en cuenta de que es un fenómeno real, es un fenómeno natural. Pero vos, ¿alguna vez viste un fantasma? ¿Cómo lo viste? Bueno, yo sí vi. Yo vi fantasmas. Pero los vi de diferentes formas. Primero que no los vi blancos. Los vi oscuros. Bueno, sí, a ver, déjame pensar. Porque el que vi en la Casa del Triunfo era oscuro también. Sí, era negro. Era como una sombra negra, no era blanca.
siempre los vi oscuros, como si fuera un humo oscuro. Como una sombra en realidad. Siempre los vi como una sombra negruzca, así. Pero después he tenido testigos de que sí, que vieron como un humo blanco que pasaba por los pasillos de las casas. Y yo creo que más que nada también por eso es que se los representa con estas sábanas blancas. Porque la mayoría de ellos, la mayoría de estos fantasmas, de estos espectros, que no podremos tal vez reconocer la cara, porque muy pocas veces hemos visto la cara de las personas fallecidas. Vimos que hay un fantasma, que hay algo, que hay un humo blanco, lo que sea, pero muy rara vez los hemos podido ver con sus facciones. Los medium, cuando los ven, tampoco los ven así tal cual sus facciones, sino que los perciben ellos y sienten su energía y saben quiénes son, pero no nos ven así como nosotros, como si fueran personas de carne y hueso transparentes. Algunos sí, otros no, algunos sí, otros no. Yo he tenido testigos medium que los han visto tal cual eran en vida. Pero otros no, otros han visto así humos de color blanco, esos humos así medio transparentes que van caminando, van vagando por los diferentes pasillos de las casas. Te vuelvo a preguntar y quiero que me lo dejes en los comentarios de acá del podcast. ¿Viste vos alguna vez un fantasma? ¿De qué forma lo viste? ¿Parecía como si tuviera una sábana blanca? ¿Era un humo blanco, un humo negro? Contame por favor tu experiencia. Bueno, como les dije al inicio de este programa, el año 2013 fue realmente fue una bisagra histórica muy, muy importante. Yo cumplí ese año 30. En aquel tiempo todavía, cuando voy a hablar de esto, tenía 29, pero fue un año de mucha preparación espiritual. Comencé el año en Corrientes y en Chaco, para días más tarde ir con una gran amiga mía a Capilla del Monte y empezar un camino espiritual muy importante, además de todo lo que estaba estudiando de ovnilogía, metafísica y parapsicología. Y en este viaje al Chaco, mi amigo me contó sobre una casa que en aquel tiempo estaba abandonada, pero cuando él me contaba de la casa, estaba abandonada. Pero después, cuando fuimos, estaba ya convertida en museo, un museo hermosísimo. Que era la misteriosa Casa Cruz. Esta misteriosa Casa Cruz queda en la ciudad de Sáenz Peña. Está ubicada al noroeste de nuestro país, por supuesto en el Chaco, bien en el centro del Chaco, de esta provincia, ¿no? Del Chaco. Sáenz Peña es la segunda capital del Chaco debido a su importancia y dimensión. Es más, creo que es un poco más importante Sáenz Peña que la propia Resistencia. No es más importante, porque en Resistencia hay todo, qué sé yo, pero Sáenz Peña como que no sé si es un poco más grande que Resistencia inclusive. Bueno, esta ciudad, Sáenz Peña, cuenta además, y que es lo que nos compete en este informe, con muchos misterios sobre aparecidos, hombres lobos, luces malas y algo muy particular y exclusivo: la misteriosa Casa Cruz, que se halla ubicada en el sector norte de Sáenz Peña, a 4 kilómetros de la calle 51. Esta casa fue construida en el año 1945 por un búlgaro de nombre Naiden Ivanov, quien llegó a dicha provincia junto con su mujer y 6 hijos a principios de la década del 40.
El principal misterio que corre sobre esta construcción es su forma. Como bien dice el nombre, es una cruz cósmica, o sea, la cruz está bien dividida, no la cruz de Cristo, sino esa cruz que, como la de la yerba cruz de Malta, es la cruz que tiene, bueno, es perfecta, ¿no? Es una cruz cósmica, se llama esa, para los que no saben. Bueno, esta vivienda fue construida sobre una represa debidamente rellena para realizar los cimientos, y su arquitectura refleja un trabajo artístico que ha captado la mirada de algún curioso y a la de varios turistas por su llamativa construcción. La misma está construida apuntando perfectamente a los 4 puntos cardinales. A primera vista se puede apreciar el techo a 2 aguas, un aljibe en cada uno de sus vértices, 8 ventanas y 4 puertas en sentido a los puntos cardinales. Por otra parte, se fabricaron 12 diques circulares, los que se calculan fueron realizados con el fin de drenar el agua de lluvia para evitar posibles inundaciones. Los brazos eran las habitaciones de los padres y los hijos. Todas ellas carecían de puertas. En su interior, la casa estaba amueblada con 8 camas, 2 en cada una de las habitaciones, con sus respectivos guardarropas, individuales cada uno, y en el centro de la misma había una mesa en forma de cruz también, con 8 sillas. Los baños y la cocina estaban afuera de esta estructura, a unos 10 metros de la misma. Al costado de cada intersección de los brazos de la cruz había un aljibe, o sea, 4 aljibes en total. En el blog que tengo, que se llama también OVNIs y demás paranormalidades, hice un plano no exacto, porque yo soy medio bruto para dibujar y encima creo que lo hice con el Paint, me acuerdo en aquel tiempo. Pero bueno, es más o menos lo que ustedes pueden, o sea, lo que estoy describiendo ahora lo pueden ver en el blog, ¿sí? OVNIs y demás paranormalidades. Bueno, cuenta la leyenda que este señor Ivanov construyó esta casa a causa de un pedido de Dios. Él siempre decía a quienes querían escucharlo que era un enviado del Señor. Y si observamos bien el plano de la casa, cómo está construida y todo, nos podemos dar cuenta que tiene casi la misma forma que la cruz que identifica a la medalla de San Benito. O sea, la cruz, ¿sí? La cruz esa perfecta, la cruz cósmica como se dice, y vieron que la medalla de San Benito tiene 4 círculos, uno con la C, la S, la P y la B larga. Bueno, esos 4 círculos serían los que representan, digamos, los aljibes en la casa. Si ustedes se fijan, una medallita de San Benito, si tienen por ahí alguna, obsérvenla y van a ver perfectamente el plano de la casa. Bueno, pero si nos vamos más arriba en el cielo y tomamos una fotografía satelital, los canales forman la cruz cristiana, con los 12 rayos de sol interpretando a la luz divina. O sea, nosotros si agarramos una imagen satelital, creo que en Google Maps no se puede ver, no sé, después me voy a fijar bien, pero me parece que no. Podemos ver que está bien en el centro la casa cruz, ¿sí? Con los 4 aljibes y todo eso. Y después todos los canales que hizo este hombre tienen la forma de la cruz cristiana, ¿sí? De la cruz de Cristo, que es la parte más la parte de arriba más corta que la de abajo, y está también surcado por ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, bueno, todos esos canales que es como si fueran una luz divina. En este esquema que yo tengo en el blog, por eso sería muy importante, como dicen los Simpsons, sería muy importante que ustedes visiten el blog y vean, observen con mucha atención esto que yo les estoy diciendo, que es impresionante,
Bueno, en este esquema podemos observar la forma de la cruz y un sol irradiante desde el centro que constituye la casa. Los canales que forman la cruz, tienen 4 metros de ancho. Dentro de cada ángulo de la cruz gigante se observan 2 canales de 1 metro de ancho. La totalidad de los canales suman 12. El 12 es un número místico y cabalístico a lo largo de toda la historia de la humanidad. La construcción de la casa duró aproximadamente 6 años y una vez terminada la habitaron 1 año y un poquitito. Después la abandonaron para siempre debido a los sucesivos hechos de delincuencia que debía afrontar la familia, ya que se conocía que este hombre tenía muchísimo dinero en su poder. Y aparte encima de esto se los cuento, no está relatado en este informe que hice, que lo escribí yo el informe. Está en el medio del campo la casa. Así que imagínense, si en el año 40 estaba en el medio del campo, ahora que sigue en el medio del campo, era un lugar bastante, no peligroso porque no había nadie, pero bueno, ya la gente sabía dónde vivía este búlgaro, entonces iban a delinquir, pobre gente, ¿no? Bueno, años más tarde, esta familia colocó una lechería que realmente no rindió frutos y al poco tiempo quebró. Luego vino una especie de carnicería y una pulpería en donde los hombres se emborrachaban y peleaban con mucha violencia. Ese lugar también duró muy poco y nunca más se ocupó. Como resultado del abandono, la casa sufrió hasta hace un año, hasta hace varios años atrás, ahora porque este informe lo escribí hace mucho, creo que en el 2013, muchos hechos de vandalismo, magia negra y demás atrocidades, quedando prácticamente destruida. Y como les dije al principio, hoy en día es un museo hermosísimo, está súper restaurada. Es más, mi amigo me dijo, vamos, que es una casa que está abandonada, que esto, que lo otro. De hecho, él me mostró fotos de cuando iba a visitarla. Y sí, realmente eran los cimientos nada más. Estaban solamente las paredes, no había otra cosa. Creo que también estaban los aljibes y eso, pero era como ahí, aparte era todo el campo muy descampado. Después estaban todas las paredes escritas. Había muchas velas. Mi amigo me mostraba todas las fotos que él tenía. Y cuando me dijo, vamos, que está abandonada, que esto, yo te voy a llevar a la Casa Cruz, que yo te mostré las fotos, qué sé yo. Él se encontró con algo completamente diferente a lo que conocía. Porque él no había visto cómo la habían reconstruido. Hicieron una réplica exacta de lo que era la casa cuando estaba habitada por esta familia. Y ustedes la pueden ir a visitar. Creo que era gratis la entrada, no me acuerdo. No me acuerdo si en aquel tiempo era gratis la entrada. Y se puede visitar de noche. Nosotros fuimos de noche. Hermosísimo. Bueno, y ahora, para entrar un poquito más en el tema, ¿no? ¿Quién fue este Naiden Ivanov? Este místico hombre, como les dije, provenía, mejor dicho. Era un maestro de escuela que nunca ejerció su profesión para dedicarse pura y exclusivamente a su familia y a trabajos de campo. Él criaba su ganado, sus gallinas, sus verduras y sus frutas. Consumían lo que debían y también vendían por el pueblo la otra parte de la cosecha. Siempre se lo conoció como el búlgaro loco debido a su carácter tranquilo, pero autoritario a la vez, y por sus anuncios de elegido de Dios. Ivanov afirmaba que Dios le había indicado el sitio en donde construir la casa, porque allí existía un punto ideal para que descendiese la luz divina, con quien debía comunicarse todos los días. Varios informantes anunciaron que en ese lugar se veían luces durante las noches y se observaban figuras extrañas. Otra de las cosas raras de Naiden fue que un buen día visitó junto a su familia a un amigo suyo, Vicente Morante. Al llegar, se encontraron con que este hombre tenía un enorme grano infectado, como si fuera un forúnculo. Los médicos en el hospital le habían dicho que no tenía cura
y que se iba a morir. Y sin inmutarse, Ivanov solicitó a los familiares del enfermo la provisión de un cuchillo, 2 huevos y una chapa. Luego de orar a Dios, le aplicó a su amigo la chapa caliente sobre la matadura con los huevos fritos encima. Extrajo el grano con el arma blanca y milagrosamente, y al instante, el desahuciado recobró buena salud. Otro de sus milagros fue que una señora que pasaba por la calle con su hijo enfermo se detuvo en la casa para pedir un poco de agua y descansar. Al ver la dolencia del niño, el búlgaro lo invitó con sandía que había sido cortada un tiempo atrás y el niño se sanó de repente. El rumor, por supuesto, no tardó en correr por todo el pueblo de Sáenz Peña, que en aquel tiempo era un pueblito, ¿no? Ahora es una ciudad muy grande, pero bueno, en los años 40 era un pueblito chiquito, como cualquier otro pueblo del Chaco. También cuenta el familiar de una señora llegada ocasionalmente entre comillas, ¿no?, a esta Casa Cruz, que sufría de una artrosis deformante que la tenía a mal traer. Ivanov, que era hombre místico y creyente de su misión encargada por Dios, inmediatamente quiso aliviar el dolor de su causal visitante. Le dio aceite comestible para que frote sus articulaciones doloridas y le entregó una botella llena de agua de lapacho para que beba un sorbo. Practicada la indicación, la señora sintió un alivio de inmediato. Además, sus hijos afirman que el cuerpo de su padre, al dormir, quedaba tieso y su espíritu se elevaba para visitar otras dimensiones, entre otras las que moraba, decía Jehová. Bueno, a ver, eso es algo muy común en realidad, porque todos nosotros cuando dormimos hacemos viajes astrales. Y este muchacho, obviamente, era uno de los tantos otros. De las tantas otros como todos, porque todos, absolutamente todos cuando dormimos hacemos viajes astrales. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre el tema de la casa, ¿sí? Más precisamente sobre su forma, ¿sí? En el blog, como les dije anteriormente, en el blog es ovnis y demás paranormalidades.blogspot.com. Ahí pueden encontrar este informe y muchos otros que también los voy a estar comentando en este podcast, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa cada símbolo de la casa, o sea, cómo está conformada la casa, los símbolos que tiene. Primero y principal, la cruz cósmica, ¿sí? Es la forma de la casa. Bueno, la cruz, como todos sabemos, es un símbolo universal tan antiguo como la humanidad. Ella nació del círculo y este siempre fue representación de Dios. Una cruz encerrada dentro de un círculo representa a la creación resultante de la unión entre lo masculino y lo femenino. La Tierra misma, o sea, nuestro planeta mismo, ¿no? De esta manera, la cruz comienza a asimilarse con la rueda que representa al Sol y por ende a Dios, que no necesariamente es el Dios de los cristianos. Cuando hablamos de Dios, hablamos de perfección, ¿sí? Podemos llamarle Dios, universo, Jehová, no sé, como ustedes quieran, Cholito, qué sé yo, cualquier cosa, ¿sí? No importa el nombre que se le dé, lo importante es la energía que emana esta entidad cósmica, creadora de todo lo que conocemos. Bueno, como dije al principio de este informe, si vemos a la casa desde arriba y la sumamos a los aljibes, podemos apreciar que es muy similar a la medalla de San Benito Abad. En la línea horizontal, la cruz tiene las siglas NDSMD, que significa Non Draco Sit Min Dux. Bueno, yo soy medio malísimo para hablar en latín, no sé qué idioma será este, que dice: no sea el demonio mi señor o mi guía. Verticalmente se nos representan las letras C, S, S, M, L, que quiere decir Cruz Sancta Sit Mihi Lux, la Santa Cruz sea mi luz. Los círculos, que en este caso vendrían a ser representados por los 4 aljibes, poseen, como les dije, las letras C, S, P y B,
que significan Cruz Sancti Patris Benedicti, Cruz del Santo Padre Benito. Recordemos que San Benito Abad era un sacerdote muy reconocido por sus trabajos de exorcismo y evidentemente Naiden Ivanov era fiel devoto de él. Y si no lo conocía, seguramente habrá conocido el símbolo para ahuyentar a los malos espíritus. Ahuyentaba a los malos espíritus, pero los chorros no, por eso tuvieron que ir. Pobre hombre. Bueno, sigamos. Después de la cruz que tiene forma en la casa, está la cruz cristiana, que recordemos que eran la forma que le daba los canales de agua, ¿no? Bueno, la cruz cristiana es el símbolo religioso más popular del cristianismo. Su origen se refiere al método de ejecución de Jesucristo, el que para los cristianos es un árbol de salvación. Algunas interpretaciones místicas explican que la porción vertical representa la divinidad de Jesús y la horizontal su humanidad. Ahora, si observamos con mucha atención el plano completo de los canales, podemos observar que la cruz cristiana y la cruz de San Benito se unen en una intersección de ambos símbolos, formando nada más ni nada menos que el crucifijo de San Benito. Entonces, si nosotros vemos el plano de la casa con la cruz de San Benito, podemos ver perfectamente que esa casa está basada, o los planos, mejor dicho, de esa casa están basadas en la cruz de San Benito. Estamos ante la certeza de que este búlgaro loco pretendía no vivenciar ningún episodio que viniera desde las tinieblas. Buscaba la máxima protección espiritual y por eso construyó su casa de esa manera. Pero todavía falta algo más: los 12 rayos de sol. O sea que son los 12 canales de agua que se unen con la cruz cristiana y tienen centro en la casa edificada. Antes de comenzar a explicar sobre el sol, es necesario comentar de manera muy resumida qué significa el número 12 en diversas disciplinas esotéricas. El 12 es un número perfecto, que significa la perfección de gobernar. El número 12 es el producto de 3, que es la Trinidad. 3 por 4 representa la tierra en sus 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. A ver, ¿por qué 12 es el producto de 3? Porque 1 más 2 es 3. Bien. 12 es un símbolo mágico y esotérico relacionado con la causa griálica, que es la búsqueda del Santo Grial. 12 fueron los caballeros de la mesa redonda, 12 los apóstoles, 12 los meses del año, 12 los dioses en Egipto, 12 los dioses del panteón griego y romano. Y así podríamos enumerar miles y miles de cosas de 12, como los 12 signos del zodíaco, por ejemplo, qué sé yo, un montón de cosas más. Bueno, podemos comprobar entonces que este número fue y sigue siendo muy usado en y por toda la historia de la humanidad. Deducimos de esta manera que el 12 es el símbolo de la perfección, el símbolo de Dios, que si sumamos 1 más 2 es igual a la Santísima Trinidad. La liturgia católica atribuye a Cristo cuando le aplica el título del sol Justiate. El verbo es, efectivamente, el sol espiritual, es decir, el verdadero centro del mundo. Y además, esta expresión de sol Justiate se refiere directamente a los atributos de Melquisedec, no sé cómo se dice, hay un nombre medio raro, el rey del mundo. El sol de 12 rayos puede ser considerado desde el punto de vista cristiano como la representación de los 12 apóstoles. La palabra apóstol significa enviado y los 12 rayos son también enviados por el sol. Bueno, con toda esta información, que fue muchísima, podemos deducir e hipotetizar que Naiden Ivanov tenía un don especial. Era alguien que tenía muchos conocimientos sobre los símbolos cósmicos y esotéricos que tanta incertidumbre han traído a la historia de la humanidad por siglos y siglos. Por demás está decir que era un ser sumamente inteligente. Es muy difícil, al menos para mí, diseñar un sistema de riego para sus verduras que consumía y vendía, disimulando una forma de cruz cuyo epicentro era su casa, donde dormían, almorzaban, se reunían con amigos, qué sé yo.
Bueno, lo extraño de todo esto es ¿por qué tuvieron tanta mala suerte con los ladrones? ¿Por qué los dueños siguientes tampoco pudieron quedarse tanto tiempo? ¿Qué energía posee esa extraña casa? Y al visitarla con mi amigo, con Matías Alcaraz, que no era, o sea, es mi amigo, sí, por supuesto, pero fue mi alumno. Él fue mi alumno en el año 2008 y después, bueno, nos hicimos muy amigos con su familia y hoy en día seguimos en contacto y realmente tenemos una amistad hermosísima. Bueno, el cuidador de la casa nos dijo que él jamás sintió nada, que nunca vio ningún fantasma y tampoco se topó con luces ni ruidos extraños, ni mucho menos vivió ningún tipo de hecho paranormal de los que tanto se hablaron. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Habrá que poseer algún don especial para tener ese tipo de experiencias? ¿O le ocurrirá a cualquiera? ¿Serán hechos verídicos o sugestiones de la gente creadas por el miedo colectivo? Solo su primogénito propietario sabe la respuesta al principal misterio que encierra esta casa. ¿Con qué fin la hizo de esta manera? Es un secreto que se llevó a la tumba para siempre. Nosotros solo podemos sacar conclusiones que no siempre serán acertadas. La verdad solo la tendrá siempre Naiden Ivanov. Cuando pensamos en historias de terror, es normal pensar en fantasmas, hombres lobo o incluso vampiros. Si pensamos especialmente en este último, en los vampiros, probablemente en nuestro imaginario aparezca ¿quién? Drácula, por supuesto. Siempre aparece instantáneamente, ya que es un referente muy claro sobre estos personajes que se caracterizan por beber sangre humana, tenerle miedo a la luz y que puedan o no volar por el hecho de que están muy asociados a los murciélagos. De hecho, el vampiro existe, el vampiro existe. No existe el vampiro draculesco, pero sí el vampiro, el animal. Es un poco más grande que el murciélago y sí, se alimenta de la sangre de los animales. Bueno, en la década de 1950, les cuento, hubo un personaje de la historia argentina que realmente atemorizó a la ciudad de Monteros, en la provincia de Tucumán. Un caso que trascendió las barreras de la provincia y se convirtió en un relato de interés nacional. Esta es la historia de Florencio Roque Fernández, o más conocido como el vampiro de la ventana. Un caso que trascendió las barreras de la provincia y, como les dije anteriormente, se convirtió en algo completamente nacional y un poco más allá. Fue el mayor asesino serial que alguna vez tuvo nuestro país. Obviamente que también ya hemos tenido, ¿no?, en otros programas anteriores el asesino de, el petiso orejudo, Gilla Murano y otros asesinos seriales también muy importantes. Pero bueno, este parece que fue bastante importante, mucho más que los otros anteriores. Una tragedia que se pudo haber evitado fue que Florencio Roque Fernández nació en una familia humilde en el año 1935. Su infancia fue un poco complicada, ya que desde muy niño presentaba conductas extrañas. Fue diagnosticado con una psicopatía que más tarde se transformó en esquizofrenia. Nunca fue tratado médicamente. Sus padres lo abandonaron tiempo después de su primer diagnóstico y desde ese momento se dedicó a mendigar en las calles. Pobrecito, ¿no? Pobre hombre. Bueno, ocasionalmente delinquía, robaba comida y pequeñas cositas, pero realmente nadie creía que podría llegar a ser peligroso. Y durante el apogeo de la adaptación al cine de Drácula de Bram Stoker,
la vida de Fernández daría un vuelco de 180 grados. El famoso film de 1931, protagonizado por Bela Lugosi, llegó a las salas de todo el mundo, incluyendo por supuesto a las de esta pequeña ciudad tucumana. Aunque Florencio no sabía leer, sí le gustaba mucho el mundo del cine y del espectáculo, razón por la cual, con las pocas monedas que tenía, compró un boleto en ese cine, ¿no es cierto? Bueno, una entrada que no solamente le garantizó la entrada a la función, sino que también fue su pase para el comienzo de su mayor afición. Los psiquiatras que trataron a Fernández llegaron a la conclusión de que después de haber visto la película se había mimetizado con este personaje, adquiriendo comportamientos similares a los de un vampiro. Tenía fotofobia, o sea que le tenía miedo a la luz, razón por la cual vivía en una cueva y solo salía a la noche. Además, también se registró que tenía fuertes deseos por la sangre. Su primer crimen precisamente ocurrió en una calurosa noche de 1953. No creo que tan calurosa como la que estamos viviendo hoy, que hoy con 6 de febrero hace 28 grados a la 1 y pico de la mañana, 1 y media de la mañana, una locura. Bueno. Según las crónicas de ese entonces, Florencio se coló a la habitación de una joven con quien desde hace un tiempo se había obsesionado. Entró por una de las ventanas que estaba abierta y antes de matarla, la golpeó con un martillo hasta dejarla inconsciente. Después procedió a morder su cuello hasta desgarrarlo, lo que causó, por supuesto, su muerte. Este fue el modus operandi por 6 años, 6 años, 6 años, mucho, en los cuales cometió un total de 15 asesinatos. No tantos por los años que eran, pero bueno, fueron bastantes igual, Bueno, el victimario, aprovechaba que para la época, en momentos de intenso calor, era muy común dejar las ventanas abiertas todo el día y, por supuesto, mucho más a la noche. La policía quedaba sorprendida de que siempre la escena fuese igual. Una joven muerta con el cuello desgarrado y un martillo al lado de su cabeza. Ocasionalmente se encontraban palos de escoba u otros objetos rotos como señal de forcejeo, pero lastimosamente ninguna había logrado escapar de él. Incluso las autoridades llegaron a creer que, así como en la película, también recogía la sangre de sus víctimas y la bebía. Toda esta mezcla de elementos hicieron de hecho que la comunidad creyera que realmente existía un vampiro que rondaba la zona. Las primeras indagaciones que hizo la policía local no arrojaron resultados. Después de semanas de investigación, siempre llegaban los mismos puntos muertos. Ahí fue cuando llamaron a la Policía Federal para que colabore con el caso. Días después, el 14 de febrero de 1960, fíjense, falta muy poquito para la fecha, el asesino al que se le adjudicó la muerte de 15 mujeres en Tucumán fue detenido en una cueva cerca de la ciudad. Según las crónicas de la época, Fernández cayó a sus 25 años, una noche cuando supuestamente planeaba el asesinato de su siguiente víctima. Sin embargo, esto jamás se ha podido corroborar del todo, así como el hecho de que realmente fuese un asesino en serie. Se presume que cuando fue capturado no parecía realmente asustado. Por el contrario, estaba casi aliviado. Varios medios y crónicas han dicho que las autoridades judiciales pidieron exámenes psiquiátricos y físicos para este asesino.
Y bueno, y de esta forma diagnosticaron su esquizofrenia, además de comprender las condiciones tan deplorables en las que vivía. A pesar de ser acusado de asesinato, fue declarado inimputable y se decidió internarlo, en un psiquiátrico de San Miguel de Tucumán, donde murió en el año 1968. Qué locura, ¿no? Qué locura. Qué locura, sí, obviamente, ¿no? Pobrecito, estaba... era una persona, un enfermo mental que se creía vampiro. Entonces, él lo que hacía era lo mismo que Drácula: chupar la sangre de las jovencitas. Nunca se comprobó realmente si tomaba la sangre de sus víctimas, pero con todas estas escenas es muy probable, que así lo hiciera. Gente, muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por escuchar otra vez este podcast OVNIs y demás paranormalidades. Nos vemos muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias a todos.